Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Perspectiva. Mi nombre es Alejandra Salazar, trabajo en ProNatura México y nos encontramos el día de hoy en el Parque Ecológico de la Ciudad de México para hablar sobre el bosque de agua. Comenzamos. Ideas que convergen, perspectivas que transforman. Perspectiva. Alejandra Salazar, licenciada en Relaciones Internacionales, es actualmente directora del área de Política Ambiental de ProNatura México. Participó como coordinadora del Comité Técnico de Conservación y Protección Forestal del Consejo Nacional. Coordinó el proyecto Iniciativa Ambiental Cuencas y colaboró también en el proyecto de Innovación Tecnológica y Pesca Sustentable en el Alto Golfo de California. Jürgen Hoth, licenciado en Biología. Actualmente es coordinador de proyecto Iniciativa Bosque de Agua. Colabora en Alianza Regional para la Conservación de Pastizales del Desierto Chihuahuense y ha trabajado en el área de conservación en 8 países. Recibió además el Premio Nacional al Mérito Ecológico Mención Honorífica por participar, promover y gestionar la conservación y aprovechamiento sustentable de los pastizales de América del Norte. Bueno, pues ¿qué nos comentas acerca del bosque de agua? Ale, pues empecemos si gustas con por qué un nombre así, bosque de agua. Sí. Y eso es algo que fue muy afortunado a mi ver, porque sin bosque no hay agua y sin agua no hay futuro. Es algo tan fácil, es algo tan sencillo como que el agua no suba al tinaco. Y es una llamada entonces de atención a todos nosotros, en el sentido de que demos la cara al bosque, que no vivamos cotidianamente dándole la espalda, porque es realmente una grandísima preocupación que hemos olvidado ya por demasiado tiempo, que debemos de poder enfrentar y tenemos los elementos para hacerlo, para cuidar este bosque que no nada más es importante para la Ciudad de México, también lo es para la ciudad de Toluca y Cuernavaca, juntos 23 millones de habitantes, que dependemos de esta, la única y principal fuente de recarga del acuífero. Es una región muy importante y como podemos ver en estos bosques que están aquí, bueno, no nada más estamos hablando de lo que es un árbol, sino además también es del bosque como ecosistema, con sus pastizales, con sus humedales, con sus diferentes ambientes y por supuesto con la gente, que hay muchos pueblos originarios que viven aquí y son los dueños del bosque. Claro. Bueno, pues es increíble. Hace unas semanas hicimos unas encuestas en la Ciudad de México acerca de si sabían de dónde venía el agua, y la gran mayoría de las personas nos contestaron que sabían que el agua venía del sistema Cutzamala, pero del sistema Cutzamala nada más viene a la Ciudad de México el 21% del agua que consumimos. Resulta que el 70% lo extraemos de los acuíferos que están en el valle de la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Es bastante interesante notar que estamos realmente a orillas de la Ciudad de México. A unos cuantos, a 5 minutos, está la carretera Jusco-Picacho y tenemos a toda la ciudad en su gloria y en su extensión. Y pues muchas veces no nos damos cuenta que tenemos estos bosques al lado de la ciudad. Hemos un poquito perdido esta relación con la naturaleza. Y de eso se trata un poquito el tema del bosque de agua, ¿no? Utilizar este nombre para generar conciencia en la población de que son los bosques los que suministran o que ayudan a proveer el agua que estamos todos consumiendo. Exactamente, y es un reto a la sociedad en su conjunto. No es que venga el gobierno a solucionar un problema centenario, no es para las ONGs, para tomar solamente las ONGs la bandera de la conservación, no es solamente las universidades para que hagan la investigación y eventualmente sirva para los tomadores de decisión, no es nada más una preocupación de los ejidatarios y comuneros que son dueños de este bosque, no es nada más una preocupación de los gobiernos estatales o municipales que junto con el gobierno federal han establecido 70% de esta región como área protegida, es de todos. Todos estamos respirando el aire que generan estos bosques, todos estamos tomando el agua que lo generan, todos estamos beneficiándonos de las condiciones climáticas más propicias en las ciudades. Entonces todos tenemos que también encontrar una solución. Pues realmente el bosque de agua, ¿cuál es su extensión? ¿Dónde se ubica? O sea, si pudiéramos localizarlo en un mapa, ¿dónde está? Si lo viéramos desde el satélite, estaría, básicamente tiene una forma de L, en la que está, en medio de la L está la Ciudad de México. Del otro lado, aquí está la Sierra de las Cruces, está la ciudad de Toluca, en la parte de abajo está Ajusco y Chichinautzin, donde está la ciudad de Cuernavaca.
Entonces es una zona que es muy importante, es una zona de origen volcánico, especialmente andesitas y basaltos, y lleno de fracturas y fallas. Todo el agua que cae inmediatamente se va al acuífero. Esa es la razón porque es la principal zona de recarga de los acuíferos. Exactamente. Ya en el valle ya no recarga nada porque es una capa de arcillas muy grueso que es como un sello, un tapón. Entonces ahí esa arcilla, esa capa de arcillas lo hace impermeable. Toda la recarga del acuífero se da en el piemonte y luego en la parte alta. Justamente el piemonte donde está dándose toda la urbanización regular o irregular, mucha de ella incluso, y aquí empezamos ya a hablar de los retos, mucha de ella, casi la mayor parte de ella, sin drenaje. El Bosque de Agua está integrado por 37 municipios y la mayor parte del territorio de la región, incluyendo las áreas naturales protegidas, están bajo propiedad social, ya sea comunal o ejidal. Pronatura México. En un momento regresamos. El tema de hoy. El llamado Bosque de Agua comprende un capital natural de 250,000 hectáreas compartidas por el Estado de México, Distrito Federal y Morelos. La región de Bosque de Agua reúne las sierras de Chichinautzin, Zempoala, Ajusco y Las Cruces, las cuales conforman las partes altas de 4 cuencas hidrográficas, la del Valle de México, del Balsas, del Lerma Chapala y del Pánuco. Esta región es de alta importancia estratégica para el país, pues es la principal fuente que alimenta a los acuíferos que abastecen de agua a más de 22 millones de habitantes de las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Toluca y Cuernavaca. Por otra parte, las principales amenazas y retos en esta región son el cambio de uso de suelo por deforestación y por urbanización, además de la fragmentación por carreteras. Por ello, esta región se clasifica entre las regiones de mayor vulnerabilidad del país y presenta los mayores índices de riesgo. En respuesta a esta situación, se crea la iniciativa Bosque de Agua, cuya meta es promover la conservación e integridad de esta región. Los objetivos iniciales son desarrollar la Estrategia Regional de Conservación y Desarrollo Sustentable para el Bosque de Agua y promover una efectiva participación ciudadana impulsada a través de una red de alianzas. Si estás interesado en conocer más sobre el Bosque de Agua y esta iniciativa, consulta la página www.iniciativabosquedeagua.org. ¿Y esto por qué es? Porque se empieza a talar, entonces se descubre el suelo y cuando llueve, el agua en vez de infiltrarse escurre y se lleva todo el sedimento y empieza a crear inundaciones pues cuenca abajo, ¿verdad? Son varias causas. Aquí sería directamente de urbanización. Directamente la Estamos urbanización. interfiriendo con la recarga, entonces se interfiere, así como se interfiere un balón de fútbol americano y se mete un touchdown en la cancha opuesta. Aquí igual, se interfiere con la urbanización, nada más que el touchdown es en contra de todos nosotros. Mucha de la gente está familiarizada, por ejemplo, con la Marquesa, que está dentro del Bosque de Agua, ¿verdad? Sí. O Tepoztlán, también Sí. se encuentra dentro del polígono del Bosque de Agua. Así es. Es importante recalcarlo porque pues bueno, para que la gente ubique, ¿no? Que es algo que estamos, pues, de alguna manera viniendo a visitar, cruzando, pasando, y lo que está sucediendo es que las ciudades cada vez están creciendo más, la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, y estamos estrangulando estos pocos bosques que nos quedan. ¿Cuál dirías tú desde tu punto de vista son los principales problemas que aquejan el Bosque de Agua? Uno es de que es una población que ha crecido exponencialmente y sigue creciendo muy rápidamente, sobre todo en las orillas de la ciudad. Y para mantener una ciudad así se necesita, como toda buena sopa, agréguele agua. Agua. Y aquí entonces lo que ha sucedido es que desde los 60s se ha tenido una gran preocupación por el hundimiento de la Ciudad de México, porque estamos metiendo miles de popotes a la misma olla. Que serían los pozos. Los pozos, sacándoles mucha agua, y eso ha significado que en los últimos 80 años se ha hundido la Ciudad de México. Entonces, bueno, como comentábamos, es una zona de un capital natural valiosísimo. Como podemos ver aquí, estamos en la zona de transición entre un bosque de encino, pastizal, hacia un bosque de pino. Y si quieres, caminamos un poco para irnos adentrando al Bosque de Agua. Claro, por supuesto, vamos. Vamos.
El agua consumida en las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Toluca y Cuernavaca dependen de la salud del bosque compartido por el Estado de México, Distrito Federal y Morelos, el llamado bosque de agua. Pronatura México. En un momento regresamos. Acciones. Pues, ¿me podrías hablar un poquito más de cuál es el papel de los bosques? Sí, como no, el bosque funciona como una esponja, básicamente. Una esponja que al momento que llueve mantiene el agua y poco a poco se va recargando el acuífero. Hoy en día tenemos, la situación de la esponja se ve cada vez más crítica. ¿Por qué? Porque en los últimos 40 años se perdió 30% del bosque del sur de la Ciudad de México. La esponja se va haciendo más pequeña, no nada más eso. Tenemos 150 años de información del Observatorio Meteorológico en Tacubaya, en el que se ve que cada vez llueve más en la Ciudad de México, pero en menos tiempo, cada vez son más fuertes los aguaceros. Entonces esto significa que la esponja más pequeña le está lloviendo más fuerte en menos tiempo, tienes menos posibilidad de recarga, y de ahí es donde el agua, el exceso que no puede ya recargar porque tiene su tiempo también de recarga, se está yendo y está generando las inundaciones en la Ciudad de México. Entonces, esta problemática moviliza a una serie de organizaciones, tanto por parte del gobierno, bueno, algunas instituciones, como de la sociedad civil, que estaban preocupadas por la pérdida de estos bosques y de los servicios ambientales que provee, pues, a una quinta parte de la población del país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Así es como se crea la iniciativa Bosque de Agua. Cuéntanos un poquito más del origen de esa iniciativa, quiénes la conforman y cuáles son sus propuestas. Es una pregunta, un punto muy importante el que mencionas, porque acordemos que estamos en una olla, un valle, y ya hablamos que el bosque de agua es una L, pero también están las otras sierras, la Sierra Nevada, Popo Ixta, o la otra sierra hacia el Nevado de Toluca, Angangueo, donde está la Mariposa Monarca, Valle de Bravo. Bueno, aquí lo interesante es de que ya ha habido acuerdos de cooperación para trabajar con el bosque en la zona de Popo Ixta, ya ha habido acuerdos de cooperación en la zona de Cutzamala, ya tienen su presupuesto muy importante, importantes labores, pero por alguna razón se han olvidado del corazón, que es el bosque de agua. Salen los 3 acuíferos que subyacen la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, ya ha sido olvidada. Entonces, ante ese olvido fue que, como una respuesta de la sociedad, hace 4 o 5 años empezó a haber, y sobre todo detonado por la construcción de la carretera Lerma Tres Marías, empezó una respuesta inmediata, donde Greenpeace, con la UAM, con CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se empezaron a organizar y decir, es que, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que se proponga hacer una infraestructura en una zona de tan vital importancia para la viabilidad de la ciudad? Estamos todos en peligro, los 23 millones de habitantes. Y luego en el 2010, junto con Pronatura, con Navio, con CONAMP, con Reforestamos México, con PAOT, con diferentes instancias gubernamentales, ONGs, académicas y productores, se empezó a ver, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Se retomó el concepto de bosque de agua, se creó la iniciativa Bosque de Agua como una iniciativa plural que busca coordinar, alinear esfuerzos, respuestas oportunas con nuestros mejores recursos, nuestro mejor conocimiento para encontrar una solución lo antes posible a este reto. Pues sí, pues Pronatura ha jugado un papel importante en esta iniciativa Bosque de Agua, precisamente porque desde el 2000 tenemos un centro de educación ambiental aquí en el Ajusco y pues hemos estado preocupados también por el tema de la expansión de la mancha urbana. También nos dedicamos a realizar actividades de educación ambiental y promover la importancia de los bosques con los pequeñitos, ¿no? con las generaciones futuras. Pues me acuerdo que fui convocada a algunas de las primeras reuniones de la iniciativa Bosque de Agua. Me llamó mucho la atención que estábamos sentados en la mesa múltiples organizaciones, pero no nada más de la sociedad civil. También estaba la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, estaba la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del DF, estaba el Colegio de México, estaba el Centro Geo, ¿no? Y todos ellos expresaron una preocupación por la conservación del bosque de agua y de alguna manera de vincular las actividades que todos
estábamos realizando en la zona, pero que desconocíamos. La intención era cómo podemos articularnos, conocer mejor qué es lo que estamos haciendo cada quien y ver de qué manera podemos sumar esfuerzos. Algo que nos llamó mucho la atención era que no había una visión regional e integrada del bosque de agua. Básicamente cada uno de los estados tenía sus propios programas que atendían o no atendían el cachito de bosque que le correspondía, ¿no? Porque era parte de pues, sus políticas de conservación de biodiversidad. Entonces esto impedía realmente un manejo integral de la zona, verlo como un ecosistema, ¿no? Estas sierras vienen unidas y comparten ciertas características. La continua pérdida del hábitat natural en el bosque de agua afectará directamente a más de 22 millones de habitantes que dependen de la capacidad de recarga de los acuíferos generales por el bosque de agua. Pronatura México, en un momento regresamos. Actívate ahora. Lo que quiso hacer la iniciativa Bosque de Agua era generar un documento rector que ayudara precisamente a las diversas instituciones, tanto gubernamentales, de los 4 niveles de gobierno, porque estamos hablando de gobierno federal, estamos hablando de gobiernos estatales, estamos hablando de gobiernos municipales y estamos hablando de comunidades y ejidos, los cuales también tienen propiedad de la tierra y toman decisiones sobre el uso de su territorio. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera vincular, o sea, identificar la problemática de toda esta región, crear acciones, bueno, soluciones o propuestas para atender estos problemas y de alguna manera hacerlo de manera conjunta, estratégica, no duplicando esfuerzos, sino sumando? Y entonces esa es la razón por la que se consigue un financiamiento importante de la Fundación Gonzalo Río Arronte, de la Comisión de Áreas Protegidas, de Reforestamos México, la Fundación Biosfera Anáhuac y Pronatura, para realizar una serie de talleres locales por Cuenca y un taller regional para poder revisar una propuesta de una estrategia para la conservación del agua que tengo entendido que tú estuviste liderando. Coméntanos un poquito más cuál es el propósito de esta estrategia. Fue un ejercicio muy interesante porque más que nada fue primero honrar lo que ya se había hecho. Es decir, juntar todos los planes y programas, todos los trabajos científicos conocidos sobre la región para ver qué es lo que recomendaban desde sus diferentes ópticas, los diferentes grupos. Por ejemplo, se tomó muy en cuenta el trabajo del agua, la estrategia del agua 2030 de Conagua, se tomaron muy en cuenta los planes de manejo que se tienen para algunas de las áreas naturales protegidas, se tomaron en cuenta varias investigaciones. Entonces, toda esa información se juntó y se invitó quizás por primera vez a representantes de los diferentes sectores comunales, ejidales, municipales, productivos, etcétera, por supuesto también académicos y de diferente naturaleza, para que viéramos de toda esa información que estaba organizada por Cuenca, que era lo más importante y urgente para ser atendido hoy en día. Entonces todo eso se fue reuniendo en el que se mantuvo tanto la óptica de Cuenca, en particular porque hay 4 cuencas que están aquí en la región, la del Alto Balsas, el Alto Lerma, el Valle de México y el Pánuco, compartido entre los 3 estados. Entonces era cuál es la prioridad de cada una de ellas y luego cuáles son las prioridades regionales. La propuesta entonces de la estrategia Bosque de Agua es una propuesta regional de desarrollo, no solamente es el bosque. ¿Cuál es la visión de esta estrategia? La visión busca recuperar la frontera forestal y el funcionamiento del bosque como ecosistema a lo que se tiene registrado en 1950. Eso es muy importante porque 1950 está en la memoria de muchos de los dueños y la gente que venía aquí a esta región. Es decir, es un elemento que les es muy cercano al corazón. O sea, ¿se acuerdan, no? Cuando eran niñitos, de cómo se veía el bosque. Claro, es una referencia importante. Exactamente. Y al mismo tiempo es información verificable porque hubo sobrevuelos con calidad muy buena fotográfica en el que se puede distinguir árbol por árbol. Entonces tienes un referente hacia atrás, hacia 1950. Y además ese referente te permite ponerte metas, trazarte el número de hectáreas, dónde hubo bosque, dónde no hubo bosque, cuánto bosque hubo, qué tanto bosque tenía cada municipio. Entonces es un referente importante. Ahora, lo que queremos es que para el 2030, por eso la estrategia es 2012-2030, queremos ya tener un bosque recuperado, lozano, vigoroso, que esté dando todos los servicios ambientales que puede ofrecer y que se han ido perdiendo rápidamente. No nada más es la extensión del bosque, sino la calidad del bosque que se ha perdido. Jürgen, pues todo esto que comentas suena muy interesante. Entonces, un poquito platícanos qué propone la iniciativa Bosque de Agua a partir de las acciones que propone para este año y para el 2014. ¿Por qué no me platicas ahorita que vamos caminando para ya? ¿Cómo no? Hay que, así como una
buena milpa hay que preparar las condiciones del terreno, hay que abonar la tierra. Entonces aquí lo importante que estamos viendo es cómo creas el ambiente propicio a nivel institucional para que una iniciativa así esté a la escala, la respuesta esté a la escala de los problemas, de los retos. Es decir, tenemos que tener las condiciones institucionales para que haya la respuesta a la magnitud requerida. En particular estamos trabajando con los gobiernos estatales, con las universidades, con los congresos. A nivel del gobierno, hemos tenido una muy cercana comunicación, principalmente con el gobierno del estado de Morelos, donde el gobernador Graco está por anunciar en estos días, por invitar más bien, a sus homólogos de los estados de México y Distrito Federal primero, para que se sumen a la iniciativa Bosque de Agua. Si la gente nos preguntara cómo pueden involucrarse en la iniciativa Bosque de Agua, ¿qué opciones tienen? Uno, que se informen. Tenemos Claro. el sitio web que es www.iniciativabosquedeagua.org, donde varias instituciones estamos poniendo información al día, está la estrategia disponible ahí mismo. Esa es una primera ventana, el informarse. El que esa información esté a disposición de escuelas va a ser muy valioso, y que esté atento, porque seguramente vamos a tener pronto noticias de nuevas actividades, pero que estén atentos porque así como las playas más majestuosas, al final de cuentas, están formadas por granos individuales de arena, cada uno somos una contribución, somos un granito de arena, que juntos podemos hacer una diferencia majestuosa. Aislados, nadie va a poder lograr nada. Y esto es la estrategia Bosque de Aguas. No estamos solos, estamos en un contexto donde sí podemos sumar, debemos hacerlo, no tenemos mucho margen de maniobra para no hacerlo bien. Si la gente quisiera contactarte, ¿cuáles son tus datos? Jürgen Hoth, Jurgen Hoth, 1521 @gmail.com. Y el 1521 no es la época de la conquista, que lo fue, es la fecha de la conquista, pero es el nacimiento de una nueva gran nación que somos nosotros. No es olvidar lo que fuimos, es reconocer lo que fuimos y lo que somos y el proceso que hemos pasado. Entonces, en cierta forma, eso es igualmente la estrategia Bosque de Agua. Hemos aprendido muchísimo, las comunidades han aprendido muchísimo, debemos de reconocerlo, pero debemos de ver hacia el futuro a enfrentar los retos inéditos del cambio climático. Muy bien, Jürgen, pues muchísimas gracias por tu participación y por venir a comentarnos un poco del Bosque de Agua. También, si quieren saber más del Bosque de Agua, pueden visitar el sitio de Pronatura, pronatura.org.mx, y ahí también están las ligas para ir a los demás sitios de las otras organizaciones que participan en el Bosque de Agua. Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.